proceso de justicia para adolescentes. Yo, en lo personal, lo dividí en 4 etapas, que fueron instrucción al proceso, el juicio, la impugnación y la ejecución. Muy bien. Entonces, la primera etapa, la instrucción del proceso, consiste en que el juez especializado en la materia de adolescentes va a llevar esta situación en su audiencia respectiva. Este se va a subdividir en declaración, resolución de la situación jurídica y del ofrecimiento y de la admisión de las pruebas, existiendo entonces 2 supuestos. En el primero, de que la remisión se lleva a cabo sin el detenido, para lo cual el juez deberá acordar el oficio o la solicitud del Ministerio Público para citar al adolescente. Esto pasa cuando no es en flagrancia. O sea, por ejemplo, cuando en el caso que estuvimos viendo de Elisa, no fue en flagrancia, sino que Elisa fue a declarar junto con su mamá. Fueron al Ministerio Público, fueron a la Fiscalía para señalar su caso de violación en particular, pero no fue en el mismo momento, sino que fue hasta días después. Si mal no recuerdo, fue hasta el 2 de febrero. Entonces, en este caso se le tendría que citar a la persona que se le está acusando, al otro adolescente, porque no existió nunca una especie de flagrancia. Su comparecencia podrá ser en auxilio de la fuerza pública, de haber sido citado no asistiera o se negara a asistir, sin importar su edad, salvo que deje presentarse por causa justificada, por ejemplo, de que estuviera en el hospital o tuviera algún tema por el cual no podía presentarse directamente en el lugar. Ese también. Se puede emitir una orden de presentación. Una disculpa, es que estos videos nomás pueden durar 3 minutos y les voy a ir pegando para que se formen los 15. Ok, decía, puede ordenar valga la redundancia, una orden de presentación ejecutada con auxilio de la fuerza pública cuando la conducta que se investiga merezca de una medida de internamiento. Esto es como lo equivalente en el caso de los adultos, de las medidas cautelares. Entonces, pues, en caso dejando un poco de lado esto, ahora yéndonos a la flagrancia, en el caso del segundo supuesto, consiste en que la remisión se lleva a cabo deteniendo al menor delincuente, por así decirlo, cuando se encuentre cometiendo esta conducta delictiva o cumplimentada la orden de comparecencia de presentación. El juez especializado para adolescentes celebrará de inmediato una audiencia que deberá examinar la legalidad de la detención, igual que en el caso de los adultos con el juez de control. Si este resultara improcedente porque no se llevó la detención de la forma adecuada, se declarará ilegal. Y se dejará en libertad al adolescente. De ratificarse entonces la detención, en caso de que sí fuera legal, la audiencia continuará su curso y si el adolescente desea hacerlo, se recibirá su declaración inicial en el mismo acto. Ya sabemos que los adolescentes no tienen por obligación declarar. Se le hará saber su plazo para determinar su libertad o sujeción en proceso de 72 horas, informándole que dicha audiencia podrá suspenderse hasta por un término de 48 horas con la finalidad de aportar y desahogar elementos de prueba.
También en su caso se determinarán las medidas cautelares procedentes a la solicitud del Ministerio Público para los adolescentes, pero estas son en casos extremos, por así decirlo, en donde se crea que, por ejemplo, podría sufrir este adolescente de algún tipo de daño para él, por ejemplo, en los grupos delictivos como de narcotráfico y eso, en donde se viera involucrado, o que este adolescente podría resultar en un peligro para la víctima. A ver. Ok, continúo. En esta primera audiencia, el juez va a determinar si se sujeta o no el adolescente a proceso. Para esto debe de demostrar que existió esta conducta y que él es un probable responsable de esa conducta. Y por último, dentro de esta misma audiencia, el juez debe citar a las partes de la audiencia, que se va a celebrar en un plazo de 10 días. Bueno, 10 días, pero también se podría ampliar dependiendo cómo lo soliciten las partes y la valoración en un término equivalente para los dos, ¿no? No solamente en favor a la víctima, para que se puedan ofrecer bien los elementos de prueba que se consideren, bueno, para admitirse, mejor dicho, las pruebas, para admitirse y para que puedan llegar al punto de desahogarse en la audiencia de juicio. Y también se citará, una vez ya concluido este término, y se debe celebrar en los próximos 5 días siguientes. Cuando se acabe este término, en los próximos 5 días ya se debe llevar la audiencia, después de que ya estén recopiladas todos los elementos que se ocupan para llevarse, ¿no? Y así cierra lo que es la sujeción al proceso. Luego tenemos lo que es el juicio, que sería que deben dividirse en dos partes. La primera, o sea, así yo lo puse, debe dividirse en dos partes el juicio. En la primera se tiene que demostrar la existencia del hecho, la participación del adolescente y todo lo relacionado con eso, porque si no se puede demostrar que existió esa conducta y el hecho, no podría llevarse la audiencia, por así decirlo. Y en la segunda parte es para individualizar la medida. En caso de que la primera sea comprobable y que la participación del adolescente también sea comprobable, se le va a imponer una medida, no una pena. Y entonces esta última se caracteriza por ser oral y pública. Por lo tanto, todos los alegatos y argumentos de las partes, declaraciones, desahogo de pruebas y todas las intervinientes de quienes participen se deben de hacer de forma oral y en presencia del juez. Esto último es muy importante porque si bien no es una prueba, por así decirlo, contundente como lo era antes, la confesional no siempre significa que ya se vaya a perder el juicio, por así decirlo, o que de verdad sea cierto lo que está diciendo el adolescente que hace la declaración, que hace la confesión. Ok, sumando lo anterior, cabe destacar que es importante que comparezcan, aparte de el adolescente. No es igual que en el caso de los adultos, deben de comparecer también los familiares y personas que él crea en confianza, porque entonces aquí existe algo llamado el interés superior del menor y se tienen que sentir protegidos en cualquier momento, independientemente de que ellos sean los que estén señalados como causantes de una conducta, ¿no? Pues obviamente el defensor y por su parte también la víctima va a tener su asesor jurídico y sus propios familiares, ¿no? La audiencia del juicio se caracteriza por ser continua y no ininterrumpida en etapas subsecuentes hasta su conclusión, pero a veces es necesario que no se, o sea, a veces es necesario que no sea tan consecuente, sino que se postergue para el otro día, pero siempre en una hora determinada
y más aparte debe de ser de seguirse con lo que se dejó en el día anterior. Tiene que ser secuencial y de manera ordenada. No puedes meter otro tema que no están tomando en la audiencia. Se tiene que reanudar precisamente. En casos excepcionales puede suspenderse hasta máximo como 3 días consecutivos. Pero si no se reanuda más tardar el 4.º día después de la suspensión, se puede considerar como interrumpida y debe de realizarse desde su inicio, todo, otra vez. Y pues con la participación de otro juez, ya no puede ser el mismo juez, porque ya tiene un conocimiento conocimiento previo a lo que se supone que está llevando, el caso que está llevando. Y así concluye la etapa del juicio. La conté muy corta, pero porque a continuación les voy a presentar lo que es la impugnación y la ejecución. Estos yo tenía la mala noción de acomodarlos en un mismo nivel, pero luego me di cuenta que a diferencia, por ejemplo, de los juicios de los adultos, que se lleva primero la sentencia y después se lleva la impugnación, aquí es primero la impugnación y después es la ejecución. Bueno, también en el otro se lleva la ejecución después, pero normalmente ya las penas en el caso de los adultos ya están fijas. Aquí pues antes de que se concluya y se dé en sí la medida de forma firme, se puede impugnar. Y pues así concluye el juicio. Vamos por la impugnación. Ay, otra vez se está acabando el tiempo. Bueno. Listo, problemas técnicos, una disculpa. Impugnación. En el caso de impugnación, inmediatamente después de concluido el periodo de alegatos, el juez procederá a deliberar en privado, señalando fecha y hora para la continuación de la audiencia, en la que se pronunciará sobre la conducta atribuida al adolescente y la responsabilidad. Entonces aquí el juez valorará, según su sana crítica y en base a la totalidad del debate y las pruebas, conforme a los principios generales y del derecho, las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y la máxima experiencia, que solo podrán valorarse y someterse a la crítica racional de los medios de prueba obtenidos en el proceso y que se han ido incorporando en el juicio. Pues esta deliberación no puede tardar más de 5 días, ni suspenderse, a menos que pues tenga un percance de enfermedad del juez, ¿no? En este caso, la suspensión de la deliberación no podrá ampliarse por más de 10 días, de los cuales se deberá reemplazar al juez de no volver antes, ¿no? Al concluir la deliberación, el juez reanudará la sesión para comunicar a las partes si el adolescente es responsable o no de la conducta atribuida, sin pronunciarse sobre la individualización de la medida. Inmediatamente después de decretar la responsabilidad del adolescente en el mismo acto, el juez debe solicitar al centro especializado en la aplicación de la medida la realización de los estudios biopsicosociales y la elaboración del dictamen técnico del adolescente, que deberá realizarse en un plazo no mayor de 10 días siguientes. Aquí es entonces cuando se da esta medida que el abogado puede impugnar si algo no se hizo correctamente. Obviamente tomando en consideración las pruebas, cómo se dieron y todo eso, no puede llegar y solamente señalar, ¿no? Y luego tenemos la ejecución. La ejecución ya es el último paso, ya es inapelable ni nada de eso, porque ya es el punto final. Ejecución. Una vez comunicada la resolución, se dará por terminada la audiencia. Para la determinación de la individualización de la medida aplicable, el juez debe considerar la comprobación de la conducta tipificada, como dijimos anteriormente, y el grado de la participación, características del caso, circunstancias, gravedad de los hechos, el dictamen técnico. Todos esos detalles son importantes, y la resolución debe estar debidamente fundada y motivada por escrito y en un lenguaje accesible para el adolescente. Debe contar con lugar, fecha, hora y los datos personales del adolescente. Muy bien. Una vez ya creado este documento sobre la medida, el juez tendrá que
establecer un monto para la reparación del daño de la víctima o el ofendido. Y ya con esta resolución, una copia se la tendrá que quedar él y otra pues enviarse al centro en donde se va, dependiendo, ¿no? En caso de que sea una medida de privación de la libertad, al centro donde van a mandar a este adolescente, no mayor de 3 días, tiene que mandar esta copia autorizada de la resolución definitiva para que se elabore un programa personalizado. Como estábamos viendo con anterioridad, según las necesidades del adolescente, cada programa se va a ajustar según a él. El video anterior dura un poco menos, una disculpa. Entonces, ya con este programa personalizado, va a recibir la copia el juez, que se la va a comunicar directamente al defensor y al adolescente en cuestión, para señalarle todas las especificaciones que va a tener su programa. Entonces, aquí pues obviamente la meta que se tiene que cumplir con este tipo de soluciones es que se reintegre el adolescente a la sociedad. Por eso pues se va a hacer a su medida el programa. Y pues eso es todo por mi parte. Así es como dividí el proceso, cómo se lleva entonces la ejecución de este procedimiento. Y pues muchas gracias por su atención.